Hola a todos jóvenes, ¿cómo están arquitectos? AN Arquitectos de Querétaro, arquitecto Jonathan Álvarez, arquitecto Benjamín Nieves, ¿cómo están? Muy bien, Abraham, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por aceptar la invitación, primero que nada, es un honor, es un orgullo estar por acá. Platíquenos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Gracias, Abraham. Pues bienvenido. Estamos en Querétaro. Vamos a ver una residencia recién terminada. Pues bueno, la puedes ver. Es un proyecto un poco grande, bueno, 900 metros cuadrados de construcción. Y Importantes. estamos en un terreno, ahorita lo vamos a ir viendo en el proceso, un terreno irregular, con 26 metros de frente y cerramos en 950. Está buenísimo, un súper terreno. Platíquenos, por favor, un poco sobre las restricciones del fraccionamiento, las dimensiones, la orientación solar. ¿Cómo arranca este proyecto? Mira, este proyecto arranca, como tal, vimos las vialidades, las vistas, pero también obviamente nos acatamos al reglamento que son 6 metros de frente, Ok, 2 metros 50 de laterales y de la posterior son 8 metros de restricción. interesante. ¿Y así sin puertas, tiene que quedar abierto o es una Sí, decisión? no, completamente limpio el perímetro. Ok, interesante. Debe de haber muy buena seguridad, ¿verdad? Sí, 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 la Sí, seguridad aquí bastante. también es muy, muy buena, Muy estricta. muy estricta. Excelente. ¿Cómo es la orientación solar de la casa? Mira, la orientación que tenemos es oriente-poniente, oriente al frente y el poniente en la parte posterior. Interesante, eso nos da muy buena luminosidad tanto en la fachada principal como en la Sur, norte. posterior. Muy Sí, sí, sí. interesante, fíjense. Por lo mismo largo del terreno pueden bajar prácticamente el sótano a un nivel completo. Sí, exactamente. Aquí aprovechamos, en dejar el sótano para liberar un poco todo la planta baja, que no nos comiera tanto el espacio de que tenemos para construir. Tenemos Buenísimo. un sótano para 4 vehículos completamente techados. Y bueno, en esta parte de la rampa o el andador, o en esa explanada, pues bien caben otros 2, 3 carros. Entonces, con comodidad puedes tener hasta, yo creo que 6 vehículos. Cuéntenme un poco sobre la solución estructural. Okey, bueno, aquí tenemos una columna central, que es la que nos ayuda un poquito a dividir los 4 cajones, y que es como un eje que carga totalmente de manera vertical, como en su totalidad la casa. Tiene algunas vigas de apoyo que van hacia el muro de contención y, pues, obviamente, las cargas nos demandan. Arriba de esta otra viga tenemos un muro de basalto que genera una carga, pues, importante, pero lo que hicimos fue reforzar un poco con otra parte de acero. Oye, qué interesante este volado. Este volado está cargando unas cuantas Sí, toneladas. sí, Vean, vean el calibre de la viga. O sea, es una viga bastante 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 resistente. robusto. robusta. Ujú. ¿Qué será? ¿Como de unas 20 pulgadas o cuánto será? Sí, me parece que son alrededor, como de 15, 20 pulgadas. 18, 20, sí, por ahí más o menos. Excelente. Muy amplia la bajada del estacionamiento, ¿no? La rampa, el espacio para el giro. ¿Qué distancia le dan ustedes entre muros para que el carro pueda dar vuelta cómodamente? Pues mira, lo ideal es 4 Mm. metros, pero por decir, en esta parte del andador tenemos 5 metros para que el radio de giro sea un poquito más cómodo. O sea, de muro a muro, ¿qué tendremos? Como unos 12. Sí, aproximadamente como entre 11, como 11 metros. Consideramos siempre por lo menos 6 metros de cochera, Ujú. porque pues hoy en día los carros también ya son más extensos de lo que anteriormente se consideraba los 5 metros. Súper cómodo. ¿Ustedes la construyeron la casa? Sí, Sí. Cuéntenme un poco sobre los materiales, cuáles son los retos de estos muros de concreto que se ven bastante bien. pues mira, el tema constructivo regularmente en esta parte que construimos en este fraccionamiento, que por lo regular muchos de los proyectos tienen sótano, consideramos el muro de concreto aparente por 2 razones. Uno, pues por tema estructural, otro por tema de mantenimiento. Nos referimos a que pues también no sea constante. Esa es una de las partes también que cuidamos mucho en nuestros materiales, que no estén que pintando, que aplanando, o Ujú. realmente también es un poco más resistente a la humedad.
Excelente, excelente, muy bajo mantenimiento. Qué importante tener esos muros de planta baja de otro material, ¿verdad? Algo Sí, pétreo, hasta tierra puede ser. Y este es el acceso este es el acceso, principal digamos, del sótano. el principal del sótano. Tenemos 2 accesos, este que es el acceso principal del sótano. Interesante, es alto, ¿eh? O sea, le dieron buena altura aquí. Sí, Sí, ¿Qué tenemos? ¿Más de prácticamente 3? aquí tenemos 3 metros. 3 metros libres. Sí, excelente. ¿Y qué tenemos de este lado? De esta parte tenemos el área de servicio, tenemos un acceso de servicio en esa parte. Ahorita entramos. Bueno, para comentarte rápido, esas dos puertas de aquel extremo, uno es la puerta es un baño como para el servicio de cochera, Chofer. exactamente algún chofer, y la otra puerta es el cuarto de máquinas. Ah, excelente. ¿Qué tipo de equipos colocan aquí? ¿Capacidades de cisternas? Aquí tenemos cisternas de 10,000 litros. 10,000. Tenemos 3, porque una es la residual, obviamente para Total. bombear al drenaje. Y tenemos la de agua tratada, que ya la maneja el fraccionamiento, y el agua potable. Interesante. O sea, por gravedad, aquí no se desalojan las aguas. No. O sea, ya en este nivel de sótano, con respecto al drenaje que tenemos al frente, no. O sea, tenemos la captación y el bombeo de. Hay un cárcamo de rebombeo. Sí, Exactamente. exactamente. Tenemos una cisterna que es completamente para agua tratada, que es la que provee el fraccionamiento, pero el reciclaje de aguas dentro de la casa se capta dentro de otra cisterna y esta lo que hace a su vez es irla alimentando poco a poco, porque no tenemos lluvia todo el tiempo Ujú. y es importante que la que cae o llega a tener, pues se capte y se aproveche, Que sobre todo s para áreas verdes y demás. Excelente. Oye, aquí hicieron este es un cuarto de lavado. Este es el cuarto de lavado. Ah, Digamos que toda la parte de lavadoras, calentadores están en esta zona. Estos son algunas bodeguitas o Closet de closets de blancos. excelente. Lo que combinamos aquí fueron diferentes materiales, digamos, en áreas de servicio sí melaminas, Ajá. y en la parte del área de planta baja y planta alta sí tenemos madera. Se ve muy Aquí bien toda la, construida. toda la carpintería de fija lo diseñó Mexa. Ah, claro, se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué Mira, bonito acá están el acabado. los la cuartos habitación de de servicio servicio, con su baño. pensado para 2 personas. De súper buen tamaño. No, hombre, es un super cuarto. 2 closets completos y su baño completo. Exactamente. Buenísimo. No, pues sí. Sí lavo aquí. Esta es el acceso de servicio para Ujú. la casa, Ah, okey. Escaleras de servicio. escaleras de servicio. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? La casa tiene 900 metros cuadrados de construcción. Ah, está grande. Buenísimo, pues vamos a conocerla. No, Perfecto, Ahora, subimos. el acceso principal, fíjense qué bonito el vestíbulo, jóvenes. La puerta, ¿de qué madera es? esa puerta es de madera de Kumaru. Se súper resistente. Ay, qué belleza. ¿Cómo trabajan ustedes los materiales? ¿Cómo los eligen? ¿El color de la madera, el tipo? Pues mira, los tonos de madera siempre se van platicando con el cliente, y partimos de alguna base, digo, para manejar el mismo lenguaje, pues ya se le va proponiendo diferentes materiales. Bueno, puede ser madera, pero diferentes este, tonos de madera. Puede ser nogal, puede ser salam. En este caso, gran parte de la carpintería que hizo Mexa es parota. Okey. Sí, y siempre digo, siempre te apoyas porque los clientes te envían imágenes de referencia, te van enviando mucho de lo que ven o de lo que ven en nuestros propios perfiles, donde de ahí más o menos sondeamos un poco lo que ellos están buscando y ya hacemos una paleta de color que vaya muy de acuerdo a lo que ellos están buscando. Claro, para eso sirve también mucho Pinterest, ¿no? Y todas las herramientas para capturar, inspiración. Sí, Sí, exacto. Ahí entiendes, ¿no? L los colores, las texturas que están visualizando los clientes. en, en esta parte tenemos, se consideró este espacio como, pues, un multifuncional. O sea, bien puede ser alguna recámara. De un inicio se propuso
hacer como un cuarto de juegos, dejamos salida para alguna barra y se dejó independiente esta área para privatizar, digamos, en su momento una fiesta o un after, por decir, Ajá, que, está que se buenísimo. estuviera en esta zona para ya no incomodar a los demás vecinos. ¿Qué dimensiones tiene? Este tiene aproximadamente como 7 metros por 5. Está genial, buenísimo. Y todos los techos son de plafond. Este sí es de plafón Ajá. porque dejamos varias instalaciones preparadas para esta zona. Okey, que se pueda adaptar, ¿no? Sí, aquí si ves, por decir, hay un repetidor, se dejó preparación para sonido. Ahí está el site de la El casa. ramaleo principal viene por esta losa, entonces llega directamente ahí al site. Excelente. Un site como los de antes, ¿verdad? Todo, absolutamente todo cableado. Sí, Sí. Buenísimo. Sobre todo por las densidades de los muros, es difícil que se pueda automatizar con Wi-Fi o con alguna tecnología infrarroja o Bluetooth. Entonces, lo ideal es siempre el cableado, porque eso es algo que te garantiza que siempre va a estar funcionando. originalmente se había pensado en este saque, por decirlo así, hacer un mueble de muro a muro, donde el site obviamente también se escondiera, Ajá. y bueno, y ya ir dejando los repisas, porque también puede ser hasta un estudio, ¿no? Una Sí, no, zona aquí de puede ser lo que trabajo. quieras. Y como Un tenemos taller. también exactamente, como tenemos un baño completo, tenemos regadera, Bueno, puede doble ser un incineradoras. departamento. Prácticamente. Está gigante. Qué buen baño. ¿Este qué material es? Este es Santo Así. Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás al corte, ¿verdad? Sí, Santo Tomás amblasteada. Amblasteado. Bien ventilado y de piso a techo. Uf, muy, muy bien. Qué buen detalle, ¿no? El sardinel este ya nunca te falla. Sí, en esta ocasión sí, regularmente no ponemos sardinel en las regaderas. En estos, en este baño sí lo consideramos por el tema de ya no excavar más, se va a pionir el Ah, piso con la charola. ya, claro. ¿Cómo trabajan ustedes los proyectos? Cuando llega el cliente, em, ¿cómo les arman un paquete completo con todos los planos incluidos? ¿Cómo lo cobran? Cuéntenos un poco. Pues mira, regularmente es raro que vendamos proyectos, o sea, todos en su mayoría son proyectos que desarrollamos y construimos, ¿Ok? porque pues obviamente vender un proyecto que no estás cuidando o revisando, pues a veces no se hace exactamente como lo tienes. Y bueno, pues sí nos ha tocado vender proyectos, pero esos son más como generalidades de, pues, planos arquitectónicos, fachadas, cortes, alzado, lo necesario como para el permiso de, pues, yo creo que de la ciudad o de algún municipio. ¿Ok? Entonces, los paquetes que en entregables con los clientes es, bueno, todo lo necesario para el desarrollo del proyecto, y las ingenierías las vamos, obviamente, desarrollando ya cuando estamos en el tema de construcción. ¿Ok? Regularmente, pues, yo creo que en su mayoría los clientes que nos buscan son para Construir. construir, o sea, diseñarles y construirles su casa. Sí, en el caso de proyectos que son fuera de la ciudad de Querétaro, buscamos siempre hacer contacto o colaborar con algún despacho de la región o de la localidad donde se va a construir, y a través de ellos es que hacemos esa serie de supervisión y guía para que al final no sea una interpretación que se quede como a medias Ujú. y sea un poquito más guiada, porque, pues, este proceso no se termina hasta el día de la entrega. Entonces, Exacto. siempre que es por fuera, es buscando siempre colaborar con algún despacho que pueda estar presente y que lleve como esa parte de la edificación. O también igual con alguna constructora que nos apoye en el tema de edificación, que puede estar más al pendiente, también lo trabajamos de esa manera. Excelente, excelente. Muy bien. Pues a ver, vamos a la planta alta. Me llamó mucho la atención la escalera. ¿Cómo la fabrican? ¿Es acero, es concreto? La escalera es completamente de concreto, concreto estructural. Concreto estructural, Este, pues fue desde un inicio se dejó la preparación de la iluminación. Aquí las guías para las huellas. exactamente, dejamos todo empotrado, las guías para empotrar los escalones, este, ese remetimiento para dejar esa luz indirecta también desde un inicio, desde la cimbra, y así la colamos.
tratamos a veces de dar un tratamiento diferente en los cambios de nivel para no hacer recortes de los paneles. Entonces, jugamos con esta parte del aparente liso y luego uno enduelado, pero ahí lo que hacemos es que armamos una cimbra con movimiento. Regularmente es una de las características de nuestros proyectos, darle también movimiento a las cosas estáticas. Entonces, de esta manera rompemos un poco la, lo monótono del liso y vamos cambiando por medio de los materiales, los acabados con ese movimiento de duelas, pero en diagonal. Qué belleza. Claro, aquí lo podemos ver también, ¿verdad? Esta textura, como que les gusta mucho explorar, Sí, ¿verdad? Las distintas texturas de los espacios. Y sí, esto no me lo esperaba, qué bonito, ¿eh? sí, en esta parte es un basalto. Lo que hicimos fue hacer todo el despiece del muro y mandar fabricar pieza por pieza. Es una Arrayán, ¿verdad? Sí. Sí, tiene una fuerza ese muro. ¿Y ustedes lo labraron o así No, se no, vende no. la pieza? Lo conseguimos con el proveedor, se lo puedo decir, Sí, con claro. Basalmex. Con ellos lo conseguimos les mandamos los requerimientos. Sí, mandamos el despiece del muro y ellos nos enviaron, digamos que el muro ya recortado en piezas. Hicimos este detalle, Abraham, de placa, porque son piezas que tenían entre 10 y 12 centímetros de espesor, o sea, bloques grandes Ajá. de esta piedra basáltica. Entonces, digo, pues tratamos de ocultar los cantos con este detalle como de la placa y hacer algunos detalles que no se sintiera tampoco tan pesado de un solo bloque de basalto, Ujú. sino con estos detalles de entrecalles de herrería, darle un poquito también de ese movimiento, ¿no? Y que además va con el lenguaje de toda la casa, ¿verdad? O sea, toda la casa, bueno, al menos en el sótano lo veíamos, el acero es predominante, ¿no? Como que va tejiendo la estructura. Sí, regularmente todos los proyectos que desarrollamos está presente el acero, pues, prácticamente en todos los proyectos. Interesante. Por un tema estructural también. Por 2 temas, exactamente, Ujú. estructural y meramente Estético. estético. Yo creo que es parte también de la línea que manejamos. Su lenguaje. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Entras y el espacio se estira con esta super doble altura. Sí, desde el acceso, bueno, tratamos de tener un remate cuando, digo, no entramos por esta parte, pero manejamos también mucho los remates visuales. Ahorita que subamos ¿le puedes abrir ahí tantito? Este, que nos vayan invitando a descubrir, ¿no? O esa parte de ir conociendo la casa mediante diferentes espacios. Es muy suave, ¿no? Este escalonamiento que hicieron también aquí, Sí, como esta topografía tipo manejamos también accesos, como te digo, con movimiento, que no sean los clásicos accesos reticulares o sí, totalmente entregados, ¿no? Rectangularmente, sino que vamos abrazando ciertos elementos para darle también para romper pues esa monotonía, ¿no? De los accesos. sí, tiene ese dinamismo. Y qué bonito el remate del patio, ¿verdad? Ese patio con el árbol está genial. Y muy interesante también la forma en la que generan estas, ¿cómo les podemos decir? Pues mira, Arteluces. son parteluces, pero pues, Arteluces. realmente son plafones. Ajá. También ahí nos gusta no hacer los clásicos plafones lisos, Ujú. sino que los plafones les vamos dando igual el dinamismo, el movimiento, pero si te das cuenta están inclinados al poniente Okey. para que, para que la luz de la tarde no entre completamente, pero nos alcance a bañar esa parte indirecta, ¿no? De la luz, que no se cierre completamente Ujú. de luz el espacio. Interesante. La columna vertebral, ¿no? La escalera se repite en la misma posición al siguiente nivel. Exactamente, Y este espacio es prácticamente toda una gran doble altura conectada por estos puentes, ¿verdad? exactamente. Está muy potente el espacio. Y sí, el acero va ligando, y qué importante es la combinación con la madera. Aquí es otro tono. No, es parte de la misma, parota. La duela sí es de madera de nogal, de Okey, okey, okey. ingeniería. Igual, los plafones que están en el interior de madera son igual de duela de ingeniería. Interesante. A ver, cuéntame entonces, ¿cómo articularon este espacio? Pues mira, los espacios regularmente en el despacho también tratamos
el espacio que sea de articulación o circulación, Ajá. que sea el indispensable. No nos gusta tener áreas o espacios muertos, sino que únicamente lo que se destina a esa parte, sea totalmente para comunicar espacio con espacio. Ujú. Y bueno, en esta parte tenemos el acceso, nos recibe este jardín a doble altura, este está techado y, independiente a tenemos, bueno, la sala. Perdón, una característica en este proyecto es que no tenemos comedor. O sea, ahorita vamos a ver la cocina, que es bastante amplia, generosa, porque hoy en día tenemos, pues tú sabes que la comunicación es casi ante comedor, desayunas y te vas. Muy poco se usa hoy el comedor. Entonces, lo que hicimos en este proyecto, digo, a petición del cliente, fue dejar el comedor en el espacio de la terraza y dejar una buena estancia cómoda, pero sin que nos robara ese espacio el comedor, que a veces no se usa prácticamente. Entonces, el espacio del comedor lo tenemos comunicado con el bar para, pues, si hay un evento, pues, obviamente estar ahí conviviendo, ¿no? Y también, si se quiere comer en este espacio, pues, se puede pasar a ese comedor que está en la terraza. El comedor de terraza, o Está sea, aunado a la sala, a la estancia, pero también lo que tiene este proyecto es que tenemos un cancel que nos privatiza, digamos, la sala, la estancia en este caso, de la terraza. O sea, la terraza está muy amplia, ¿verdad? ¿Qué sí, tendrá de los, como 6 metros de ancho? de esta parte de la terraza. Ajá, allá afuera. Allá afuera tenemos un espacio como de 250 y el espacio de bar y terraza son, me parece que 4.5, 5 metros. 4.5. 4.5. Excelente. ¿Y hacia dónde es la cocina? Acá. Acá. La Mm, cocina la tenemos aquí, y independiente. independiente, pero también, digo, se puede dejar abierta para comunicarla directamente. Okey, okey, okey. Pásale a ver. Gracias. Ya les entendí. No, pues esta es la cocina, comedor, no necesitas más. La mesa baja, ¿verdad? Te permite poner buenas sillas. Sí, en todo el perímetro. Acá de este lado caben unas 3, del otro lado 2. Y la paleta de materiales aquí, ¿cómo fue la decisión de este negro? Porque es Aquí intenso, la ¿verdad? paleta la vio directamente los clientes con Mexa. Mexa, que fueron Okey. los que desarrollaron la cocina. Está buena. Saludos a Mexa. Fíjense qué bonito le dejan la veta a la madera, ¿verdad? S Normalmente estamos acostumbrados a, pues, a ver la melamina, pero es raro ver este tipo de acabado en Sí, una cocina. sí, es completamente una cocina de carpintería, no es melamina. Excelente. ¿Qué dimensión tendrá toda la cocina? ¿Qué será? ¿Como un 7 de largo? Más o menos como que 7 por 480, 5 metros, más o menos. Está buenísima. Interesante, ¿verdad? Cómo los espacios están conectados, pero son muy independientes. Aquí así toda la gente que le guste, que se queja de los olores y que no se vaya para Sí, toda la casa, aquí está, esta es su cocina, jóvenes. ¿Y el baño de visitas es acá? es del otro lado. Esta es la puerta que nos comunica del sótano, la de servicio, Ah, la de servicio. y tiene una comunicación directa con la cocina. Claro, claro, claro. Y sube a recámara de las niñas. Esto con O la a idea de planta que alta. las niñeras o las nanas Ajá. puedan circular por este espacio sin necesidad de entrar y que se vean aquí circulando por la casa. Qué interesante, ¿verdad? Sí, antes se usaban mucho esas escaleras de servicio, cada vez las veo menos, pero definitivamente son, pues son muy prácticas. Y aquí tenemos una alacena también bastante cómoda. Parece vestidor. Excelente. No, está muy bien. Todo muy bien trabajado. Huele a nuevo, jóvenes. Fíjense, esta alacena de ancho debe de tener que 3 metros, 3 por 3,40. Qué bonita la ventana alta, ¿no? Iluminando bien. Sí, Un espacio que generalmente es completamente oscuro. sí, exactamente. Tratamos lo mayor posible de dejar espacios que se aproveche la iluminación natural. Qué bonito el color de la madera, ¿no? Hay unos contrastes y los ligeros destellos, ¿verdad? Es como semimate, Sí, muy, muy bonita. ¿Y el piso es un mármol o es? el piso es un mármol, es Ajá. un, greywood, whitewood. ¿Es nacional o es Es importado, importado? es acabado antique, o sea, tiene esa texturita, no es completamente liso, se sienten la textura.
Si quieres, vamos al baño ¿De Adelante. visitas? de visitas. Qué interesante esta piedra. Se siente que el partido está muy bien hecho, ¿verdad? No tienen dobles flujos, está muy bien articulada toda la casa. Y otra vez el negro predominante. Ahora granitos. Un baño muy amplio, ¿eh? Excelente. Aquí tenemos también un espacio de cine. Buenísimo. Que también puede ser como recámara o no. No, básicamente es como un family room Ok. destinado únicamente para el tema de entretenimiento. Pareciera que es la pantalla, ¿verdad? Sí. Está buenísimo. Excelente. ¿Qué dimensión tendrá esta habitación? ¿Como un 5? 450 por 450. como 4 metros. 4. Excelente. Su aire acondicionado, muy fresca. Y además hay recámara en planta baja. No, tenemos recámara en la planta alta, ahorita vimos. Ajá. Tenemos 4 recámaras, 2 secundarias, una de visitas y la principal. Se decide mejor cine más que recámara. Sí, como en esta parte también tiene esta comunicación con el área del bar, o sea, también tenemos esa facilidad de que si estás viendo un evento, puedes estar en esta parte de la barra. Esta es una salida secundaria, digamos, para un baño que tenemos por fuera, para el tema de si hay alguna fiesta. Qué bien quedó el remate de vidrio. No, pues esta terraza está increíble. Me deja pensando, la casa está a la venta, ¿verdad? La casa está a la venta, Ajá. pues anda sobre arriba de 40 millones de pesos, ya te dejaría ahí, la está promoviendo Quique Saludos Salazar, al gurú. al gurú. Entonces, pues, cualquier información con él. Excelente, gurú. Trátalos bien, por favor. Darles un regalito si lo vieron por acá. ¿No tiene luz ahí, güey? No, Sí, es un estaba gran buscando, pero no lo proyecto. encontramos. Es que solamente el terreno, ¿verdad? ¿Cuánto puede costar el puro terreno? Híjole, el terreno desconozco, son como 850 metros de terreno. Yo creo que debe andar, pues, sobre los 20 millones de pesos. Sí, claro. Estamos en uno de los mejores fraccionamientos de Querétaro, jóvenes. Qué bonita la terraza. Yo creo que 15, 16 millones de pesos debe andar. El Digo, me ter- imagino, ¿no? Sí, 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 sí te creo. Fíjense, aquí vuelve a compactar un poco. ¿Por qué razón la compacta en la terraza? En esta parte, porque tenemos, bueno, en planta baja, en esta área, en las áreas sociales, tenemos el aire acondicionado, el fan and coil. Entonces, bueno, los 30, 35 centímetros que nos comen las instalaciones o los Ujú. ductos, fue lo que hicimos para ocultarlas y de hacer el plafón. Buenísimo. Y esto se puede cerrar también, ¿verdad? Sí, Exactamente. exacto. Tenemos la comunicación, digo, es una casa que tiene completamente para el disfrute y las puertas corredizas o los canceles se ocultan en ese muro que tenemos ahí de concreto. Excelente. O sea, tu casa puede estirarse al doble de tamaño inferior. Sí, exactamente. Y en el Unos terreno, ventanales cuadrados. el terreno es un terreno irregular que pues empezamos de 26,5 y terminamos en 9,5. Entonces, básicamente el costado recto lo aprovechamos en su totalidad y pues fuimos jugando con la restricción escalonándonos, ¿no? Para tener el mayor aprovechamiento posible en este lado lateral. Y es que la casa se sigue viendo bastante grande Sí, también en esta parte. No, lo jugaron perfecto. Como dicen, ¿no? Escalonándose, respetando la restricción. Sí, en este lado, en este lateral, lo manejamos como un acceso de invitados cuando tienes algún evento que no estén pasando por dentro de la casa. Y tiene su buena alberca. ¿Qué dimensión tiene? La alberca tiene aproximadamente 4x3, ¿no? Como 5x4. 5x4, claro. Y tiene también como jacuzzi, ¿verdad? sí, la parte del jacuzzi. Digo, es una alberca totalmente social y tratamos de que también no se digo, el objetivo era tener como la mayor parte de jardín. Ajá. Tienen hijos pequeños, entonces lo que querían era verlos jugar y no comernos el espacio totalmente con la alberca. De acuerdo, se logró. Sí, Todavía queda un área muy generosa de jardín. sí, también lo que se buscaba era que tener el área del jardín, pues óptima para poner aunque sea un toldo para algún evento. Ok, Entonces digo, pues un toldo de 6x8 cabe perfectamente. excelente.
No, se aprovechó al máximo. Me gusta que no haya muros perimetrales, ¿verdad? Sí, regularmente en este fraccionamiento no se permiten los muros perimetrales. Dividen en su mayoría con Vegetación, alguna vegetación. reja, pero siempre muy Excelente. cuidado. ¿Y como cuánto tiempo se llevó la construcción de la casa? Pues la construcción se llevó como 2 años más o menos Es que está en su grande. totalidad. No, y está grande y se ve que está muy bien construida. Tiene mucho detalle. O sea, Esta es una parte de calentadores ok. y el este es baño. el baño que te comentaba de, pues para uso de la terraza, del jardín, de la alberca. Visitas. Ahí está, jóvenes. Así sus visitas no se van a tener que meter todos mojados a la casa. Tenemos regadera también, entonces ahí se pueden dar una ducha antes de meterse a la alberca o después de. Perfecto. Súper funcional la casa, ¿eh? Ah, el remate, ¿verdad? ¿Qué línea manejan ustedes de aluminios? Pues, tratamos siempre de manejarnos en líneas españolas, en este caso es Euroved. Siempre no nos gusta tanto el tema del PVC. Uno, por el costo, porque siempre es un poco más elevado, y segundo, porque casi todo es color blanco y los colores que tienen de línea, pues es pintura, entonces no empata muy bien como con este tema de la estructura y la herrería. Entonces tratamos siempre que sea aluminio en una línea europea y Se integra perfecto. Fíjense, si alguien quisiera, yo creo que sí hay manera de adaptar esta habitación como una recámara, Como una ¿verdad? recámara de visita. Sin problema. Así que piénsenlo bien, jóvenes. Qué bonito cómo ocultan todas las puertas, ¿no? Aquí agregando estos paneles también de madera. Sí, tratamos de, digo, en la mayoría de lo posible que nos permitan jugar con texturas, con remates. que se eh, sientan espacios limpios, abiertos, que no tengas de repente ahí como que la incomodidad de la puerta, la chapa, la Si tú jaladera. ves, ahorita aquí tenemos pues un muro de concreto aparente, una piedra basáltica, un muro de madera. Sí, son muchos materiales que tienen que estar en diálogo, ¿verdad? Tanto constructivamente como estéticamente. Y también en la parte de la vegetación, pues integra mucho estos espacios, ¿no? Que te dan un poquito más de esa sensación de calidez. Si ese árbol es ganado, le da toda la vida a la casa. Buenísimo. Pues subimos. Sí, 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 pásale. Adelante, jóvenes. Aquí tenemos el mismo tratamiento de abajo del concreto, de dejar la iluminación indirecta ahogada desde el principio. Sí requiere mucho trabajo, ¿verdad? Sí, Contemplar todas las sí, sí, sí. salidas, Sobre todo por el tema también de los armados que nos propuso el estructurista para colar este muro, ¿no? que no interfieran con las mangueras. Exactamente, con las mangueras, pues, con el armado principalmente. Ujú. ¿Le colocan alguna protección solar a los vidrios? No, en esta ocasión sí, lo único que tiene protección solar es esta parte para que no se sintiera esa parte de como efecto invernadero o la incidencia solar que se sintiera muy fuerte. Son vidrios tratados, Okey. pero los demás domos de recámaras, regularmente no los dejamos tan grandes, únicamente que sirvan como linternillas y, pues, se cuida mucho también esa parte de que no se sienta mucho la incidencia solar o que vaya, pues, despintar la madera, la ropa. Claro. Y este material es piedra tecnológica. Es piedra tecnológica. Tiene un vidrio ahumado en el perímetro, entonces van jugando también con ese juego de materiales y texturas. Son piezas grandes, ¿verdad? ¿Cuánto tienen de alto? Híjole, yo me imagino que deben de tener por lo menos 2 12. metros, dos Sí, sí, cuarenta. sí. Están buenísimas. Muy bien. ¿Y aquí cómo se articula? Se conecta a través de estos puentes. Sí, exactamente. Son unos puentes que nos sirven de circulación. Inmediato subiendo a planta alta, dejamos una recámara de visitas Ujú. con el fin de que tampoco invadiera mucho ya la privacidad hacia adentro de la circulación, digo, de la planta alta. Aquí tenemos esta recámara. Ah, okey, okey. O sea, las recámaras de los niños y de los papás, pues, están del otro lado. Exactamente. Okey. Bueno, está muy bien, está amplio. ¿Ustedes hicieron o Mexa hizo el diseño de los muebles? Mexa. Mexa tal cual, okey. Bueno, es más sencillo, ¿verdad? Porque son muchos muebles. Sí, Sí, Ya el
el trabajo del ejecutivo, del proyecto ejecutivo ya no está tan cargado. Y aprovechando las ventanas a los laterales, ¿no? Exactamente. Y tenemos aquí su baño completo de esta recámara. Y aproximadamente, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? O sea, si alguien los ve y quisiera construir algo muy similar, ¿como cuánto podría costar el metro? Híjole, yo creo que esto sí ya está, yo creo que sobre los 28, 30 metros cuadrados. Qué buena referencia. O sea, con todo el grado de equipamiento, materiales, interiorismo. Ya con todo el interiorismo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, esto es Es ingeniería. duela de ingeniería, madera natural de nogal. Muy bien. Y para el agua es resistente. Sí, Excelente. sí, aquí lo que quisimos darle era la continuidad de la calidez de la recámara, sobre todo que se usa poco. Entonces, lo único que dejamos, aquí hicimos este tratamiento del sarrinel por lo mismo de que no juntar la duela con el mármol. Aquí sí cuidar perfectamente la duela. Vamos. Ah, claro, los sardineles. Muy bien. Entonces pasamos a las recámaras secundarias. Este es un muro completamente forrado, hecho aprovechando los espacios para hacer closets. Está buenísimo porque se repite el mismo de abajo, ¿no? Eso le da Exactamente. mucha solidez. En, en lo posible tratamos también de que las puertas no sean tan protagonistas de los espacios. Entonces, bueno, aquí fue una muy buena propuesta de que hicieron para dejar todo completamente limpio. Entonces, bueno, aquí entramos. Esta es una recámara secundaria Excelente. que está preparada para su cama. Tiene un tocador. Y un juego de alturas, ¿eh? Sí, ¿Tiene alguna restricción de techos inclinados el fraccionamiento? no, de techos inclinados no, de altura sí. Entonces, tratamos de optimizar o aprovechar hasta donde nos permitan. En los proyectos que tenemos sótano, pues más, porque el sótano levanta un poco la casa Ujú. y pues nos vamos a lo que nos permite el fraccionamiento, pero pues ahora sí que al límite. Qué interesante. Y la decisión de inclinar a esta losa, porque es ligero, ¿no? El plafón. El plafón es de vista, realmente la losa es más un diseño que manejamos mucho también en el despacho. Yo creo Sí. que ya es parte también ahí del lenguaje. Digo, no en todos los proyectos, pero pues en muchos manejamos estas losas inclinadas que nos gustan porque nos permiten esa abertura al cielo. Ujú. Si tú tienes aquí tus cortinas o tus persianas, no enclaustras tanto las habitaciones. O Claro. sea, tienes esa parte libre que no te va a ver nadie y Ah, vas a ya tener te entendí. esa Sí, claro. luminosidad. O sea, aquí puedes poner algunas cortinas ligeras y siempre tienes buena luz. Exacto. Excelente. Ay, tiene salida, es un balcón. Sí, es un balcón. En su momento nos pidieron que lo dejáramos totalmente cerrado, que Cerrado sí por se pudiera correr para ventilar, Okey. pero nos dijeron, vamos a cerrarlo. La intención era de que 2 niñas estuvieran en una habitación, se quedara como juego, pero ya preparado para cuando se independizaran. Entonces, lo que fue es que también cada una tenía su vestidor y su baño completo, pero se fusionaron. Entonces, tenemos un gran vestidor y dos baños completos. Okey. Me gustó el detalle, ¿eh? Sí le da sí, una sensación muy le da otra diferente. escala siempre. Ujú. Exacto, la escala. Ay, qué bonita la flexión del material. Aquí hay una combinación entre melaminas blancas, bueno, o al menos lisas, ¿verdad? Sí, Y Sí, con la exacto. textura de madera. sí, este sí es un vestidor prefabricado con el fin de darle también estas tonalidades a lo que buscaba, ¿no? De la personalización del espacio para 2 menores. Ah, y aquí está la conexión de la otra De la recámara. otra recámara, esta parte tiene su baño completo, de este lado, forrado en mármol, Qué bonito. Fíjense, y ya el cambio de entendí, o la sea, duela. son 2 baños, 2 vestidores unidos. Exactamente. Y acá está la otra cámara. Aquí se Okey. puede dividir y tienes tu vestidor con tu baño, y tienes esta parte de vestidor y tu baño completo. Para que no se anden peleando, ¿verdad? Exacto. Qué bonito el mármol. Este es griego, ¿verdad? Es un mármol Volacas. Ajá. Ese tono. Sí, es un tono no completamente blanco, tiene esas vetas un poco como entre grisáceas y moradas.
Tratamos de ver con el cliente qué acabados también nos permitían usar. Me encanta este marco. Y bueno, pues también ahí el juego de las placas es que tengan continuación, ¿no? Ahí continuamos con ese detalle del entretalle que nos genera el mismo nicho. Mucho jabonero. Nicho. Y la elección de los herrajes, de los accesorios en dorado. Todo eso lo vamos viendo con el cliente, o sea, tratamos también de no imponer como todo lo que queremos, ¿no? Sino acompañar al cliente y pues ahí mediar qué áreas o qué espacios o qué materiales podemos ir poniendo. Que sea también la identidad del cliente, ¿verdad? Con su Sí, claro, lenguaje. yo creo que lo más importante es el cliente. Excelente. Sí, y aquí ya cambió la A la duela, duela. por el tema de mobiliario de las recámaras, se eligió esta tonalidad diferente para que se integrara con el tono, ¿no? De estos espacios. Fíjense qué bonito la decisión de dejar las 2 puertas juntas, pero sin muro divisorio. Creo que se vuelve más limpio. Sí, exacto. No se hace tan pesado, porque si no te sentirías como enclaustrado en una cabina Exacto. de muros. Ah, esto queda muy bien. Y arriba tienen prácticamente todo el ancho de la regadera de tragaluz, ¿verdad? Sí. Eso, ¿no? Aquí tenemos la continuación de la losa inclinada que se ve en la fachada, Ajá. que pasa por las 2 recámaras y por esta zona de baños y vestidores. Okey. Esa es la ventana de la recámara. No, la que da hacia la calle, Okey. que es fija. Estos dobles lavamanos están muy amplios. Debe de tener como unos 250, ¿verdad? Sí, Muy bien. más o menos. Su mueble bajo, perfecto. Muy interesante la textura de esta, que es un porcelanato. Porcelanato. Está muy bien. Pareciera que le pasaste, ¿no? Como una Sí. llana dentada. Está muy bien. Sí, y la luz. Aquí también noto como ese tono como dorado del vidrio, Sí, ¿sí? sí, ya posteriormente también le dieron este cuidado a los vidrios de domos. Ah, excelente. Sí, es muy importante, ¿verdad? Porque aquí la ropa sí puede sufrir deterioro si es el sol demasiado Sí, directo, ¿no? y dejamos unos respiraderos en el domo para también que se pueda ventilar un poco Así se el siente, espacio. se Sí, siente fresco. y que no se huelan olores, vapores. Ujú. Sí, creo, y además tienes esta, ¿verdad? Sí, ese es más Excelente, también para un tema aquí del lavado. buenísimo. Muy bien, pues esta idea me agradó, ¿eh? O sea, en vez de tener 2 baños independientes, las obligas a convivir. Y miren nomás, recámara principal, No, es la otra sí, secundaria principal de niñas. de niñas. Ah, está muy bonito. Ya todo el diseño, ¿verdad? A la medida, la Sí, colchoneta, cabecera. todo está hecho a la medida exactamente. Y aquí sí es un balcón al que puedes acceder. Exacto. Es un balcón un poquito más, manejamos también en nuestros proyectos estos balcones que digo, se usan poco realmente, pero pues nos sirven también un poco para proteger los espacios, ¿no? Que si la lluvia no esté en contacto tan directo con tu habitación, el asoleamiento también que te proteja un poco. Claro. Y ahorita vemos en fachada, ya que salgamos, en esta parte pusimos este juego de jardineras, digo, como efecto para barandal, pero también para privatizar esta habitación, ¿no? Que no sea tan entregada si tienes una persiana abierta, que Ujú. tengas esa privacidad un poquito más cuidada. Excelente, sí, esas Entonces plantas van integramos creciendo. barandal de cristal y las jardineras. Y jardineras. Y tiene su riego por goteo. Por goteo, exactamente. Y todas las terrazas, en todos los proyectos así que manejamos las coladeras Eso está muy como bien. captación, o sea, que no escurra nada sobre volados, terrazas, Ujú. y se cuide mucho esa limpieza, ¿no? Y además te ahorras muchos mantenimientos de humedades Exacto. en muros por Mu las jardineras o en losas. Aquí simplemente escurre y es muy fácil darle mantenimiento a esas Sí, jardineras. Inclusive, a veces la gente no piensa en eso, pero sacar la tierra de una jardinera es un problemón. Entonces, así como lo tienen ustedes con maceta dentro de la maceta, eso es lo más práctico, ¿no? exacto. Excelente. Buenas prácticas, jóvenes. Qué bonito. Esto es encino, ¿verdad? Sí, Y madera muy bonita. Y y económica. allá continuamos igual con la losa inclinada que
que nos maneja toda la fachada. El lenguaje. Excelente. Este es el acceso. Este es el acceso. Ventilación cruzada. Ventilación cruzada. Tenemos esta pequeña ventana también que nos ayuda a ventilar y darle un poquito de luz a este espacio que está pensado como un tocador. Aquí te sumas al jardín. Está muy bien. ¿Qué altura tendremos en la recámara? En la parte alta, que casi 4 metros. Casi 380, 360 por ahí más o menos. Y aquí como 280. No, sí, bueno, casi 3,290 y piquito. Ok. Las puertas de piso a techo. ¿Y esa escalera cómo llegamos? Es la del pasillo lateral. Pues con escalera, ¿verdad? A esta es la marina. Sí hay que poner una escalera para llegar a la azotea. No la quisieron dejar hasta abajo para también ese tema de Seguridad, seguridad. ¿verdad? Exactamente. Eso me llama la atención, es cierto. O a veces les ponen hasta jaulas. Sí, Y este cuarto de blanco. Ah, no, esta es la escalera. esta es la escalera que baja hasta el sótano. Básicamente puedes venir desde el sótano, desde la lavandería, hasta pues planta alta. Y metálica. Sobre todo esa comunicación directa con los espacios de de lo que se deja de ropa, cobija, que es en su mayoría lo que se lava en una casa, pues tener esa comunicación directa, ¿no? De recámaras con cuarto de servicio o cuarto de lavado. De acuerdo. Qué amplio se siente este espacio, ¿verdad? O sea, es una doble altura de 6x6 o 5x6. Sí, sí, completamente. Y ya cuando lo juntas con este patio de acá, pues se vuelve un gran espacio a doble altura. Está muy bien. Fíjense qué importante las ventilaciones que dejan laterales, ¿verdad? Sí, sí, también fue uno de los temas que estuvimos viendo para que no se sintiera completamente cerrado. Ujú. Y la principal hacia atrás. Sí, Acompáñenos, jóvenes. La master bedroom. Oh, qué bonito. Súper amplio. Este ya tendrá casi como un 5x5, ¿verdad? sí, El concreto que nos ha acompañado durante todo el recorrido. Perfecto, ¿no? Los detalles, es que está llena de detalles la casa, ¿no? Esconden el aire acondicionado. El fan and coil solo queda en la planta baja. sí, Aquí ya exacto. no lo necesitan. Sí, no, normalmente fan and coil es como áreas un poco más abiertas, Ujú. más sociales, y recámaras casi siempre es el tema de mini splits. Pues de hecho, para la doble altura es muy eficiente el fan and coil, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Ujú. Y también por el tema económico, ¿no? Yo creo que el aire acondicionado en una recámara, pues no te la pasas todo el tiempo y yo creo que lo más factible económicamente también y por funcionamiento, pues que tengas tu aire acondicionado. Aire acondicionado muy No split. práctico. Excelente. Y aquí estamos en el vestidor. Sí, este vestidor va a ser todo un proyecto, ¿verdad? Sí, Primero que nada, su tocador. Ah, ok, primero. Interesante. O sea, primero lavamanos y ya después a la derecha pasamos el vestidor. Fíjense el mismo detalle de las puertas con la división de vidrio. Creo que esto es un acierto. Se siente mucho más elegante que tener la división. sí, Y el contraste de la piedra, ¿verdad? sí, el contraste del granito, aquí si te das cuenta, ya manejamos otro lenguaje en cuanto a los herrajes. Es un herraje un poco más serio Ujú. que en las recámaras secundarias. Qué bonita la luz de la linternilla. ¿De cuánto las hacen ustedes? ¿De 40? No, 30. de 30 ya terminado. Los sanitarios de empotrar. ¿Qué tan complicada es la instalación de este tipo de sanitarios? Mira, pues no es complicada si desde un principio se define que va a ir ese tipo de mobiliario, por el tema de que llevan el tanque oculto. Entonces, lo que hacemos ahí es un doble muro para poder empotrar el tanque del WC. Ok. Sí, lo importante es definirlo desde el principio, Sí, que no sí, se les porque ocurra. después hay que mover instalaciones, sobre todo también pues los desagües, ¿no? Claro. Que estos baños tienen su desagüe en el muro, no en losa. Ah, no en la losa. Sí, exactamente. Ok, pues claro, es que no, nunca toca. Fíjate, eso nunca lo había pensado. Sí, Sí, son de los temas que pues obviamente cuando me dicen, no quiero de este, pues hay que mover y
Tú sabes que también en la construcción es, oye, Mejor. pues esto va a costar, y es cuando empieza a decir, pero ¿por qué? Pues es que los albañiles tienen la mala costumbre de querer cobrar. Okey. Y de este lado, supervestidor. Sí, Ahora sí. Y con puerta corrediza, ¿verdad? Claro, porque no la veía. Se dividen muy bien el espacio, y aquí sí no creo que les haga falta área de almacenamiento de su ropa, Juárez. Se siente como un departamento por la altura. sí, yo creo que son espacios muy generosos, sobre todo que en algunos vienes a una altura donde te comprime y luego abre, ¿no? Ujú. Y el detalle de la tira LED. Sí, sí, también fue diseñado por Mex. Muchísimo trabajo. Y muy bien iluminado gracias a estas ventanas. Bueno, es que tenemos varias, ¿no? La alta, esta que si quieres puedes cambiarte viendo el jardín, a la alberca. No, pues gran proyecto, jóvenes. Muchas felicidades. Gracias, Abraham. Gracias. ¿Y cuántas casas de este calibre pueden hacer al año? Porque requiere mucha gente para empezar. Pues sí, o sea, hemos tenido pues, trabajo a veces de 5 casas de este calibre al año. Uf. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Cómo trabajan con los albañiles? ¿Tienen, no sé, subcontratistas? En su mayoría ya tenemos a nuestro grupo de eléctricos, plomeros, o sea, 1, 2 cuadrillas de cada proveedor, y de contratista también, bueno, en su mayoría manejamos con uno para el tema de albañilería. Lo tenemos sí segmentado por especialidades, o sea, el de albañilería únicamente en eso, el plomero únicamente en eso, el eléctrico en eso. Entonces, pues yo creo que debe de haber, no sé, de trabajadores 100, De 100 a 120 más o de menos. 100 Ese a es el flujo 120. que cuando son picos de obra muy importantes, Ajá. entre 100 y 120 personas son las que están más o menos participando. ¿Y quién se encarga de coordinar a esas 120 personas? Tenemos supervisores, Ujú. digo, en el despacho también está dividido en áreas, ¿no? De administración, de diseño y de obra. Excelente. ¿Cuántos son más o menos en su equipo? Como 10 personas, Muy muy eficientes. eficiente. Excelente. ¿Y hace cuántos años que se formó la empresa? Pues ya tenemos como, 15 años. sí, como 16 en marzo cumplimos. Felicidades. 16 años. como 15 años, sí. ¿Y cuántas casas o cuántas obras han construido? Pues ya no, o sea, la verdad, te mentiría si te digo un número, pero pues yo que digo que son, no sé, no muchas, o sea, han sido como 30. Más o menos, ya te digo. Digo, porque cuando va uno empezando, pues obviamente el trabajo es muy, vamos empezando, obviamente empezamos los 2 solos Ujú. y pues vas creciendo y ya no es un proyecto, tal vez luego son 2 y luego son 3 y así, Qué bonito es ese proceso, ¿verdad? Todos como arquitectos nos, nos emocionamos muchísimo con la primera y de repente ya no hay segunda o ya no hay tercera y tarda un rato, ¿no? En sí, o llegar sea, a la Volver a cuarta. levantar. de que terminamos nuestro primer proyecto, de hecho, nuestro primer proyecto fue aquí en el campanario. En serio, se Sí, empezaron grandes, sí, nacieron grandes. sí, fue en el campanario y pues pasó lo que comentas, o sea, nos quedamos sin trabajo medio año, ¿no? O sea, no había nada, 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 nada y pues luego nos cayó otra y pues ya nos dábamos con un proyecto, ¿no? Y pues así fue gradualmente. Y ya no pararon. No, gracias a Dios, no. No, no, no. Digo, ya hemos hecho casas fuera en su mayoría son en el campanario, pero ya hemos hecho casas aquí en Querétaro, en Puriquilla, bueno, en diferentes zonas de aquí de Querétaro y también fuera de Querétaro. Pero también ya los buscan por esta escala de casas, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, como que el mismo trabajo te va recomendando, ya sea visualmente de que investigan quién es la casa o también los mismos clientes nos van recomendando con algún conocido o alguien interesado en un proyecto similar. ¿Y cómo trabajan? Por ejemplo, yo soy el cliente, llego con ustedes, eh, ¿cómo me preguntan mi presupuesto, mi tope financiero, el presupuesto o la construcción, cómo se contrata? ¿Por administración, por Sí, precio fijo? mira, bueno, el primer acercamiento con el cliente, bueno, ya nos buscan porque nos conocen, ven el estilo, ya es un poquito más encaminado, no llega así como por curiosidad, ¿no? Ujú. Y trabajamos con él por los 2 métodos. En su mayoría trabajamos por administración. Realmente este nivel de casas, dar un precio fijo es
híjole, es ahorcarte, digo, yo lo digo por desde O sobrarte o muchísimo. sobrarte muchísimo. O sea, ya nos Ujú. pasó en una casa, gracias a Dios, no tan grande en Juriquilla, que pues acabamos poniendo dinero, ¿no? ¿En serio? Por dar un precio fijo. Entonces, a este nivel de proyectos, lo digo, para mí lo más sano es dar por administración, porque el proyecto va creciendo muy de la mano con el cliente y a veces no me gusta este mueble, quiero algo mejor, no me gusta este material. Es muy complicado dar una llave en mano como una casa comercial de Ujú. venta, ¿no? O una serie de que hago 20 casas para venta, pues sí, obviamente sabes qué precio vas a manejar. Claro. Y digo, una de las razones también de que yo siento que el cliente se siente con esa garantía de trabajo es que nosotros en el despacho no te desarrollamos tu proyecto sin costo. O sea, el primer acercamiento y que nos den la oportunidad de presentarte una idea es un ganar-ganar, ¿no? O sea, no me pagas nada si no te gusta el proyecto, ¿En serio? Buenísimo. pero hay una restricción, ¿no? De que Sí, las revisiones. pero si te gusta, sí, sí. Exactamente. Si te gusta todo el anteproyecto, todo el trabajo de distribución, todo el trabajo de renders, todo el trabajo de fachadas, y continuamos, se paga el proyecto. Okey. Pero las revisiones son en el despacho. ¿Por qué? Porque si yo te paso toda la información, al principio nos pasó con un cliente. Sí, sí, sí. Se llevó todo el desarrollo de la distribución, las plantas, fachadas, no a nivel ejecutivo, pero pues casi, casi desarrollamos este proyecto, ¿no? Claro, ya tenías la Entonces, distribución. esa es una de las condicionantes. Lo manejamos así porque consideramos que es muy sano. Primera, que compres algo que tienes la certeza que te va a gustar, ¿no? Claro, porque luego también sí pasa, ¿eh? Pasa que hay arquitectos, hay despachos que, pues, te dan la propuesta y si no te gustó, ya no te cambian mucho, ¿verdad? O Sí, sea, no. te moverán poquito una cosita, pero el mismo proyecto. Nos pasó con un cliente que ya le había dado un anticipo a, digo, a algún arquitecto Ujú. y no le convenció el proyecto. Entonces le digo, pues vamos, dame la oportunidad de presentarte una propuesta nuestra y si estás convencido, pues no lo pagas y si no, no hay ningún problema. Y pues acabamos trabajando con ellos. Ujú, Entonces, esa parte de yo compro algo que de verdad me guste, es como si te gusta una camisa. ujú. Pues no es lo mismo verla en internet que verla físicamente, que probártela y decir si me la compro o no me la compro, ¿no? Es esa parte que nos gusta mucho trabajar con el cliente de, pues mira, aquí no hay ningún compromiso, pero si desarrollamos y le damos al clavo y te gusta, pues ahí sí partimos de cuesta tanto el proyecto y seguimos trabajando. Pues es una apuesta, es una apuesta. Y qué bueno que les esté funcionando tan bien, Sí, ¿verdad? Porque al final, como despachos, tenemos que hacer nuestras estrategias, ¿verdad? Cada quien conoce sus fortalezas. Quizá ustedes son muy hábiles para diseñar, entonces pueden hacer un esquema, un anteproyecto relativamente rápido, ¿no? sí, sobre todo, no sé, digo, te ha de pasar que como arquitectos, pues estamos viendo siempre en todos lados, ¿no? Ujú. Y pues en lo personal, o sea, honestamente, luego digo, ay, ese proyecto como que no me gustó, no, está medio deficiente. Sí. Me hubiera gustado que me hubieran dado la oportunidad de presentarte algo, ¿no? O sea, sin compromiso, ¿no? Es Sí, esa sí. parte como que lo integramos a la estrategia de negocio de nosotros. Pues eso está bueno, porque ahorita, por ejemplo, los está viendo, no sé, 5 familias que tienen un proyecto que no les gustó. O sea, todos les pueden mandar un correo y decirles: "No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. ¿Me pueden preparar una propuesta?". Sí, claro. Pero tienen que venir. Mira, hacemos Zoom, digo, al final de cuentas lo que se comparte en pantalla es meramente la distribución y la explicación del anteproyecto, y eso Ujú. sí lo hacemos en Zoom. Hemos hecho proyectos para San Luis Potosí, Rancho San Acapulco, Juan. en Ciudad de México, en Rancho San Juan, Ujú. en Bosque Real. Entonces, pues esa parte de también un poco del diálogo, podemos ir también, pero ya vamos después de que, pues sí va madurando el proyecto, pues sí tenemos también una visita. Algo que nos encanta a nosotros también es conocer al cliente presencial, ¿no? Esa parte de como del celular y del Zoom, no siento que sea Sí, 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 cálida, ¿no? Como tan cálida. ujú. como que no alcanzas a percibir todo lo que realmente ellos quieren hacer y demás. Y como comentaba Jonathan, es muy importante a veces quien de verdad tiene la intención de construir y hacer, se toma el tiempo de venir, conocerte y de tener esas revisiones presenciales, porque muchas veces por Zoom, pues sí nos ha tocado gente que nada más por preguntar o por hacer el comentario y demás, y ya les da, lo recibimos, lo platicamos, pero te das cuenta inmediatamente cuando alguien viene totalmente en serio y quienes nada más están de repente nada más un poquito ahí curioseando tal vez.
Sí, y que también se vale, ¿verdad? Yo apoyo mucho que las personas empiecen a familiarizarse con la idea de pedir una consulta a un arquitecto. No contratar nada, ni planos, ni nada, simplemente así como vas al doctor a checarte un lunar, así que vayas con tu arquitecto a checar un proyecto, ¿verdad? Oye, arquitecto, tengo esto aquí, ¿me podrías revisar? Oye, arquitecto, tengo unas fotos de mi casa porque quiero hacer esto, pero no estoy seguro. O sea, fomentar el que los arquitectos podemos dar consulta, Sí, ¿verdad? exacto, que digo, ese acercamiento es vital, es importante, Sí. porque también te da la escala de lo que quieres hacer. Hay gente que tiene ya la idea de iniciar el proyecto y demás, pero el saber los metros cuadrados, el costo y demás, a veces en ese limbo se quedan sin preguntar o por lo menos ya se llevan esa parte resuelta y okey, a lo mejor ahorita no puedo empezar, pero empiezo en año y medio o tengo que resolver este tema o ajusto, pero ya tienen una idea clara sobre, digamos, una base de trabajo. Claro, o sea, simplemente saber en cuánto anda la construcción, ¿verdad? En cuánto anda la construcción de cierto tipo, en cierto tipo de acabados, cierta escala. O sea, la gente, si los arquitectos se nos complica muchas veces saber cuánto cuestan las cosas, imagínense las personas que Claro. no se dedican a eso. Sí, O sea, exactamente. quizá creen que el metro cuadrado de construcción está en 5,000 pesos, ¿verdad? Hay gente Sí, que pregunta si incluye, si el precio incluye el terreno. O sea, hay gente que de verdad no visualiza. sí, yo creo que es muy sano dar esa parte de el conocimiento que uno pueda Ujú, exponerle al cliente, pues siempre es muy válido, ¿no? Inclusive alguien que no tenga idea, ujú. pues también, porque también se ha contaminado mucho ese tema de a nosotros nos llega muchísimos clientes de a cómo das el metro cuadrado. Ya. O sea, no hago casas en serie, no hago un producto de estar vendiendo y vendiendo que te cuesta 5 pesos, ¿no? O Ujú, sea, yo le digo, es que depende de qué, ¿no? O sea, ujú. cómo quieras tu proyecto y sobre todo qué presupuesto tienes. Porque si no me dices también qué idea de inversión tienes, pues te puedo hacer un proyecto espectacular y, No te va a alcanzar. oye, pero es que nada más tengo esto. Bueno, es que de ahí hubiéramos partido, ¿no? Sí, esa parte creo que todos los que nos están viendo tienen que sentarse por primera vez con su arquitecto, con un número de cuánto quieren invertir o Claro. cuánto pueden invertir, porque si no tienen ese número, el mundo está lleno de proyectos que no se construyen porque, Sí, pues, porque no efectivamente. les alcanza. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, ese tema, híjole, yo creo que muchísimo nos llega de cómo dan el metro cuadrado. No damos ese costo, no es porque no queramos, sino porque no tienes un proyecto definido, ¿no? O una inversión ya totalmente identificada. Pero lo importante también de conocer costos, por ejemplo, es tener un rango. Obviamente al cliente se le va a decir, yo no te voy a garantizar un precio sin hacerte ni siquiera un proyecto, pero sí te puedo decir, pues mira, las casas de esta escala, con estos acabados, rondan desde los 20 a los 28, quizás si nos vamos con acabados un poquito más sencillos, pues estamos entre los 15 y los 20. 20. Entonces, Claro. ese rango sí es muy saludable que los arquitectos lo dominen y los clientes eh, Sí, lo exactamente. sepan también. Sobre todo como mencionas, ¿no? El cliente, pues a veces no tiene idea y es donde uno también tiene que apoyarlo en orientarlo. Ujú. Pues arquitectos, muchas gracias por compartir su obra. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes Pues sociales? muchas gracias, Abraham. Estamos en redes sociales como AN Arquitectos, todo junto, o sea, AN Arquitectos. Muchos dicen ANA Arquitectos, pero bueno, en esa parte, estamos en Instagram, tenemos nuestra web y ahí Facebook vienen los y teléfonos de YouTube contacto. también. Facebook, YouTube. Canal de YouTube. Excelente. Es pequeño, pero ahí subimos los proyectos, documentados. Ah, buenísimo. Les compartimos el video para que se publique. A ver, creo que ya YouTube también ya está permitiendo Colaboraciones. Ah, ajá, súper bien. colaboraciones. Pues muchísimas gracias, jóvenes. Esperemos seguir documentando su trabajo. Hay 30 casas que tenemos que conocer. Con todo gusto, Claro que Abraham. sí. Pues vamos a despedirnos desde uno de los espacios más bonitos que hemos visto en este viaje a Querétaro, jóvenes. Ese patio del árbol. Es que los árboles en el interior son vida, ¿no? Sí, también cabe mencionar que también la casa está preparada para automatización. Excelente. Tiene en el área del bar audio. Excelente, pues ya saben, si están interesados, contáctanos también a sus órdenes en contacto@cotaparedes.com y sigan al gurú inmobiliario. Saludos al buen Quique Salazar, gran referente en los bienes raíces en Querétaro y en México. Saludos amigos. Cota Paredes, adelante.
Entonces, fíjate, ya no platicamos también de este muro de concreto que trae movimiento. Ah, sí, sí, sí. De hecho, cuando estábamos en las escaleras, les iba a preguntar. A ver, cuéntenos. Pues mira, también en esta parte del acceso tenemos un muro que parte como este eje y quisimos romper un poco esa rigidez de todo lo rectangular, ¿no? De los muros. Hicimos un muro doble como para que se sintiera que están como girando entre uno y otro, ¿no? Darle también ese movimiento a estos elementos totalmente brutales, ¿no? Y aparentes. Está muy interesante. Pareciera que es como una pieza, ¿no? Como una máquina. Como un tipo movimiento de Rubik, de que Ajá. giras uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Que de hecho ya cuando la ves de este lado, pareciera que también las losas, ¿verdad? Sí, Como si va a empezar a Como a girar o girar. a... Sí, justo es como ese efecto de tratamos de que siempre las casas estén orientadas con la circulación para que el coche que viene, cuando la ve o voltea a verla, siente que los espacios se están moviendo, que son dinámicos. No que es una casa estática, sino digamos que conforme va avanzando, los diferentes ángulos de la casa cambian y se siente esa percepción de movimiento. Fíjense, cuando estábamos afuera, al principio pensé que eso iba a ser una terraza en el tercer piso, pero no, ya entendí que no. sí, es un juego de losas, ¿no? Que también le van dando mucho movimiento, la losa de entrepiso. Este voladito de las terrazas, de las recámaras, como más bajo del nivel de la losa de planta alta, y la tercer losa, ¿no? De la losa inclinada invertida. Y la separación, ¿verdad? La separación del muro de concreto que no toque el techo Exactamente, que se sienta que está flotando. Es la parte que le da la iluminación a la a a la la cocina cocina. y a la Claro, alacena. claro, claro, claro. ¿Y de este lado qué hay? Este es el patio, digo, el pasillo digamos, como para invitados, que si tienes algún evento, pasas directamente al área de jardín, de terraza, sin necesidad de que tengas que cruzar por todo el interior de la casa. Ah, y ahí están las ventanas al Exactamente, cuarto multiusos. al cuarto Esto quedó multiusos. muy bien, ¿eh? Sí, Y también otra vez dinámico, ¿no? Como te compacta y luego se estira el espacio. Aquí es donde ustedes aprovechan el juego de las restricciones, ¿verdad? Pero a exacto. 90 grados. A 90 grados vamos escalonando la casa. Es que así debe de ser, ¿verdad? Porque luego dejan esta línea paralela al terreno y toda Sí, la casa tenemos queda y medio tenemos rara. descuadres, en espacios dentro de la casa, ¿no? Que los obligas a no dejarlos tan cómodos. Exacto. Sí, aquí se ve el oficio, jóvenes. Muy bien, pues arquitectos, muchísimas gracias una vez Al más. contrario, Abraham, Nos veremos pronto. claro que sí. Contra Paredes, adelante. Saludos a todos desde Querétaro. AN Arquitectos.